Muy bienvenidos, mis queridos hermanos, un día más al programa Profundizando en las Escrituras. Ese estudio semanal que hacemos a partir de un proyecto de estudio de la Biblia, que cada día, los 365 días del año, tenemos la intención de ir conociendo más de nuestro Dios, ir conociendo más de la realidad que el Señor nos permite sentir y ver. Bienvenidos al programa de hoy. Como ya recordaréis, nos encontramos en la serie La promesa de la alianza eterna, profundizando las Escrituras y concretamente la Biblia hoy. ¿Qué valor tienen todos estos temas para nosotros que finalmente esperamos la resolución final del conflicto en manos de nuestro Dios? El tema de hoy tiene que ver con la nueva alianza. El Señor siempre tuvo en su perspectiva de la historia que llegaría el momento en el cual todos aquellos prototipos del santuario, los animales, los sacerdotes, llegase a su final y que pudiésemos disfrutar de algo más estable. Posiblemente la diferencia entre la antigua alianza y la nueva sea precisamente la estabilidad. La primera tenía un punto de caducidad, la segunda nos llevará a la eternidad. El versículo que tenemos hoy para introducir el programa se encuentra en Jeremías 31:31, uno de los textos claves, míticos en la historia de la alianza. Mirad que llegan días, palabra del Señor, en que haré una nueva alianza con Israel, una nueva alianza con Judá. Este va a ser el texto fundamental que recordaremos todos los días, que recordaremos en el programa de hoy, del principio al final. Llegarán días, dice el Señor. Como introducción, me gustaría que pudiésemos recordar algo que sabemos, lo hemos utilizado en diferentes contextos, pero fijaos, el profeta Jeremías, que lo tenemos aquí, es contemporáneo a Daniel y es contemporáneo al periodo en el cual reinó Joacim, reinó Sedequías y Joaquín. Son los reyes del exilio. Con Daniel llegó el exilio, precisamente por todo ese problema que hubo a lo largo de los siglos, desde Roboam hasta Joacim, de la profanación del santuario de Dios. Israel prefirió muchas veces introducir la idolatría, sustituir el único lugar del sacrificio, que era el templo de Jerusalén, por diferentes lugares altos, bajos, diferentes partes de la nación. El resultado de todo este proceso que tenemos aquí, es lo que va a expresar el Señor como promesa para la nueva alianza. Una vez que Nabucodonosor llegó e invadió Jerusalén y profanó el templo, daba comienzo una nueva etapa diferente a las anteriores. Como primer argumento en el día de hoy, volvemos a la idea que estamos analizando, en la cual se nos dice: he aquí vienen días. Recordar que estas palabras se dicen en el momento en el cual Israel ha caído prisionero de Nabucodonosor. Tendrán que pasar 70 años para la liberación y el desmontaje de todo el sistema de culto, de adoración, de sacerdocio. Es en ese contexto en el cual se hace esta promesa. La promesa es: mirad que llegan días, dice el Señor, en que haré una nueva alianza con Israel y con Judá. No será como aquella que hice con sus padres. Es decir, la primera alianza fue hecha con los padres de los que habían llegado al exilio de Babilonia. Nos está hablando de salida de Egipto, nos está hablando de Moisés arriba en la montaña, recibiendo toda la instrucción
de cómo Dios resolvía el problema del pecado, cómo Dios instituía un sistema, a diferencia de los sistemas paganos, para que conociéramos cómo Dios resuelve todo lo que tiene que ver con nuestro pecado. Dice, cuando los agarré de la mano para sacarlos de Egipto, la alianza que ellos quebrantarán o quebrantaron, y yo mantuve palabra del Señor. Es decir, durante los siglos que van desde Roboam hasta Joacim, el rey de Judá, hecho prisionero por Nabucodonosor, el Señor no rompió la alianza. Si no se veía la gloria y majestuosidad de Dios, no era por Dios. Dios siempre, y esto me gusta decirlo porque lo siento profundamente, Dios siempre está a la misma distancia de nosotros. Hagamos lo que hagamos, sintamos lo que sintamos, aunque nosotros no seamos miembros que en algún momento de nuestra vida, o muchos años de ella, hemos dejado la alianza para poder ir detrás de nuestros propios ídolos, detrás de nuestras propias fantasías espirituales. Dice el Señor, así será la alianza que haré con Israel en aquel tiempo futuro, palabra del Señor. Meteré mi ley en su pecho, la escribiré en su corazón y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que enseñarse unos a otros mutuamente diciendo, tienes que conocer al Señor, porque todos los grandes y pequeños me conocerán, palabra del Señor, pues yo perdono sus culpas y olvido sus pecados. Si os dais cuenta y analizamos estos versículos, nos damos cuenta de detalles importantes. En primer lugar, la alianza nueva, aunque no diferente, la alianza nueva se basa sobre todo en la idea de que al ser rechazada esa alianza por Israel, el Señor hará una nueva alianza que llegará a la casa de Israel y a la casa de Judá. ¿Quiere decir esto que es solo para el pueblo judío? No. Lo que quiere decir es que con la restauración del pueblo, la vuelta del exilio, llegando hasta la época del Mesías, la alianza se renovará dentro del pueblo de Israel, aunque ya no serán los únicos destinatarios, sino que es la forma de perdonar el pecado la que garantiza o señala la nueva alianza. El futuro es lo que el Señor nos dice que Él tenía para la época de Jeremías, tenía para ello. Y además el Señor dice, en la nueva alianza nunca más me acordaré de vuestros pecados. El segundo argumento es la obra del corazón, o de la mente, podríamos decir, en la actualidad. Aquel día, en favor una alianza con los animales salvajes, con las aves del cielo, con los reptiles de la tierra. Arco y espada y arma romperé en el país y les haré dormir tranquilos. Me casaré contigo para siempre, me casaré contigo a precio de justicia y de derecho, de afecto y de cariño. Importante esta idea que el texto nos está aportando. El Señor, todo lo que hace, mis hermanos, lo hace de forma permanente, de forma estable. No debemos de olvidar precisamente que el Señor siempre se ocupó de su pueblo. Y aunque nosotros a veces nos apartamos de Él, Él nunca se aparta de nosotros. Es evidente, como nos dice algún párrafo de la lección, es evidente la nueva alianza no es algo diferente a la primera, como Israel en el monte Sinaí. De hecho, el problema de la alianza del Sinaí no era ni tan siquiera la alianza, sino el problema es que el Israel de la época de Daniel y de Jeremías, habían roto durante siglos esa alianza con Dios. Por eso se le promete una nueva y diferente. Esa obra del corazón es
implantar en el corazón de forma definitiva la alianza de Dios para el hombre. Y lo plantea como una boda, como un casamiento. Me casaré contigo para siempre. He aquí el término importante. Y será a base de justicia, de derecho, de afecto y de cariño. El Señor tiene muy mala memoria para los errores de su pueblo. El Señor quiere trabajar con nosotros, quiere seguir junto a nosotros, quiere establecer con nosotros una alianza definitiva que ya estableció en la época de Jesús. El tercer argumento es que esa tercera es una mejor alianza. Ya hemos comentado que lo mejor o peor no radica en las intenciones de Dios. Dios todo lo que hace, lo hace de forma definitiva. Aunque es cierto que a veces asigna funciones o roles diferentes para una cosa y para la otra. El tercer argumento, una alianza mejor, dice Hebreos 8, 7 y 9. Pues si la primera hubiese sido sin defecto, irreprochable, no habría lugar a una segunda. Pero él pronunciará un reproche. Mirad que llegan días, palabra del Señor, en que haré una nueva alianza con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y no será, dice, como la que hice con sus padres, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Pues ellos no permanecieron, se atuvieron a mi alianza y yo me desentendí de ellos. Una expresión puramente humana. No es que Dios se desentendiera de ellos, no es que Dios se desentienda de nosotros. Es que cuando vivimos en un concepto de religión diferente, no percibimos el valor de las palabras de Dios. No es lo mismo sacrificar animales a dioses paganos. No es lo mismo que lo que Dios le había mandado a Israel. Pero esa alianza, inmediatamente después de que Salomón muriera y su hijo Roboam subiera al poder, se estuvo profanando sistemáticamente hasta la deportación de Babilonia. Importante. La primera alianza tenía una función. La segunda, por la apostasía de ellos, tiene otra misión. Y por último, dice Hebreos capítulo 10, del 1 al 4, la ley es sombra de los bienes futuros, no la copia de la realidad. Con los mismos sacrificios ofrecidos periódicamente cada año, nunca puede consumar a los que se acercan. Pues se los hubiese purificado definitivamente. Al no tener conciencia de pecado, los que rinden culto habrían cesado de ofrecerlos. Por el contrario, con ellos se renuevan cada año el recuerdo de los pecados, ya que la sangre de los toros y cabras no pueden perdonar los pecados. Aquí está la idea fundamental. La primera alianza era una sombra de los bienes futuros que vendrían. No copia de la realidad. ¿Por qué? Porque los sacrificios de la primera alianza, ofrecidos diariamente en el continuo, mañana y tarde, y un día al año, el día de las expiaciones, más aparte las ofrendas de gratitud que se hacían sobre las 3 de la tarde en el templo, todo eso prefiguraba algo, todo eso anunciaba algo. Aquellos contemporáneos de Jesús no fueron capaces de releer la profecía de Isaías cuando nos prometía una nueva situación para resolver el problema del pecado. Jesús es el nuevo Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús no se quedó sujeto en la cruz. Jesús resucitó al tercer día. Y esa resurrección es la que realmente nos interesa a cada uno de nosotros.
La nueva alianza es definitiva en cuanto que el perdón está perdonado para siempre y de ese pecado el Señor nunca más se acordará de él. Y nos dice ya que la sangre de los toros y de los cabras no pueden perdonar los pecados. El único que perdona los pecados es Jesús. Dos alianzas con un mismo propósito. La primera, pedagógica. Mostrar que a través de la muerte del Cordero se restablecen las relaciones personales con Dios. La definitiva, la muerte del definitivo Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esa nueva alianza estaba anunciada por Jeremías, que vendría en la época todavía del pueblo de Israel y que nacería de ellos y que se proyectaría de ellos hacia afuera y que los gentiles entrarían a formar parte de esa nueva alianza. Qué privilegio tan especial poder conocer el plan de Dios para nuestra vida. Y finalmente, haciendo un pequeño resumen de lo que hemos estado viendo, analizando. Desde el Sinaí hasta Jesús estuvo prevaleciendo la primera alianza. Desde Jesús hasta su segunda venida está en vigencia la segunda alianza. Y todo ello dentro del contexto del perdón de los pecados y de la solución definitiva al problema del hombre. Dios no se complace en la limitación del ser humano. Dios se olvida del pecado. Dios llega hasta nosotros. Sin Dios, nuestra vida tendría más o menos éxito de existencia aquí, pero no nos llevaría a ningún lugar, no nos llevaría a ninguna circunstancia. Que el Señor nos bendiga a todos y que nos sintamos felices de que estamos viviendo en esa alianza definitiva, la alianza del corazón, la alianza de la seguridad, porque Jesús murió, resucitó y volverá. No te pierdas el estudio, sigue profundizando, sigue llegando a Jesús y sigue comprendiendo el gran regalo de la salvación. Que el Señor te bendiga. Oramos. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, agradecerte, Señor, el privilegio de ser hijos tuyos, agradecerte, Padre Santo, que tú nos das, Señor, la seguridad de la salvación. Señor, si vivir aquí en este mundo junto a ti ya es un privilegio. No tenemos palabras para describir qué será vivir contigo la eternidad. Gracias por esa nueva alianza que se perpetúa en el corazón del creyente con el perdón definitivo de sus pecados. Y gracias, Señor, por todo cuanto nos das y nos bendices. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues no lo olvidéis, continuaremos con el programa, continuaremos reflexionando sobre la alianza, ya estamos en la nueva, estamos llegando al conocimiento pleno del plan de Dios para nuestra vida. Nos encontramos, no te lo pierdas.